Hola a todos, soy Carlos y voy a presentar la sesión de diagnóstico diferencial de la patología apendicular. Los objetivos son revisar las principales referencias anatómicas del apéndice secal, describir los hallazgos radiológicos de las principales patologías apendiculares y analizar el diagnóstico diferencial de la patología apendicular tanto en presentaciones típicas como atípicas. Dentro de toda la patología apendicular, la más común va a ser la apendicitis aguda, siendo esta la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. Los tumores apendiculares van a representar el 1% de la patología apendicular. Dentro de la apendicitis aguda existen escalas de estratificación de riesgo y también las pruebas de imagen que nos van a permitir una mejor precisión diagnóstica, van a reducir las tasas de apendicectomía negativa y ayudan a identificar las complicaciones asociadas, siendo una apendicitis complicada aquella que incluye signos de gangrena, necrosis, perforación, abscesos o peritonitis difusa. Esto es importante porque en casos seleccionados de apendicitis no complicada, el tratamiento no quirúrgico con antibióticos es seguro y eficaz según las últimas guías, sobre todo cuando el contexto y la toma de decisiones compartidas con el paciente lo permite. También la apendicectomía por apendicitis no complicada puede retrasarse de forma segura dentro de las 24 horas sin un mayor riesgo de resultados adversos. Por lo tanto, es importante diferenciar apendicitis no complicada de una complicada, siendo las pruebas de imagen un pilar fundamental en su manejo. Con respecto al apéndice secal, es una estructura tubular de extremo ciego que se encuentra conformada por 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa. Dentro de la mucosa, a su vez, se encuentra subdividida por un epitelio superficial, una lámina propia y una muscularis mucosae. Para la localización de la apéndice secal, vamos a utilizar como punto de referencia el ilion terminal y la válvula iliocecal. El apéndice secal se va a localizar 2 centímetros inferior a la válvula iliocecal. En algunas ocasiones vamos a encontrar cómo se encuentra en una disposición serpentiginosa. El apéndice normal va a ser visualizado en el 30% de los casos, mientras que un apéndice inflamado puede ser visualizado hasta en un 80-90% de los casos. Además, hay ciertas características que facilitan la visualización de un apéndice inflamado, como lo son el aumento del diámetro más de 7 milímetros. Un apéndice inflamado es no compresible. Usualmente hay una grasa inflamada que la rodea, va a tener mayor vascularización y no va a tener mucha movilidad, va a ser más bien de disposición fija debido a su rigidez y raramente va a contener aire, a diferencia de un apéndice normal que puede contener aire en su luz. Ecográficamente, en condiciones ideales, se pueden identificar las capas del apéndice, siendo las capas musculares hipoecoicas. Entonces, de adentro hacia afuera vamos a tener, en este caso, las superficies de la mucosa juntas, hiperecogénicas. En ocasiones va a haber gas que va a resaltar aún más la hiperecogenicidad. Luego vamos a tener una capa hipoecogénica que corresponde a la muscularis mucosae. Luego viene una capa hiperecogénica que es la submucosa.
Luego vamos a tener una capa hipoecogénica, que es la muscular propia. Y finalmente la capa más externa, hiperecogénica, va a ser la serosa. Para su localización existen varias técnicas. Podemos seguir el recorrido del ciego siguiendo el patrón de gas sucio hasta la porción terminal. También podemos utilizar puntos de referencia como el músculo psoas y los vasos ilíacos. Y también podemos pedirle al paciente que nos señale el punto de máximo dolor y explorar sobre esa área. Entonces, inicialmente se puede utilizar un transductor convexo para tener una referencia global de esa zona, localizar las austras, el patrón de gas sucio, siguiendo en porción descendente hasta el término del ciego. Luego subimos y vamos a poder localizar el ilion terminal y la válvula iliocecal. Y también podemos explorarlo en su vista axial. Luego podemos cambiar a un transductor lineal para una mejor visualización de las estructuras superficiales. Y tomando como punto de referencia la válvula iliocecal, 2 centímetros inferior a esta, vamos a localizar al apéndice como una estructura, en el caso de que esté inflamada, va a ser una estructura aperistáltica, no compresible, que termina en fondo de saco de ciego y que va a estar dilatada. Y los puntos de referencia que nos ayudan son el psoas, los vasos ilíacos, y va a ser mucho más fácil visualizarla cuando está inflamada. Muy bien. Respecto al apendicitis aguda, su fisiopatología se va a producir por una obstrucción del lumen apendicular, principalmente por un apendicolito o por una hiperplasia linfoide. Esto va a generar una inflamación de la submucosa, mayor edema, obstrucción linfática y venosa en la fase congestiva. Luego, en la fase flemonosa, se va a producir un mayor aumento de la presión intraluminal, un mayor compromiso vascular, con ulceración de la mucosa. Posteriormente, en la fase gangrenosa, se va a ver comprometido el flujo arterial, produciendo isquemia y necrosis. Y luego la proliferación bacteriana va a generar microabscesos. Y luego, finalmente, en la fase perforada, se va a producir una perforación de la pared. Se pueden producir colecciones locales y se pueden diseminar produciendo peritonitis generalizada. Los cambios a nivel de la ecografía se ven representados por las distintas diferencias que ocurren en sus capas apendiculares. En este caso tenemos un apéndice normal con sus capas. Vemos que hay aire en el lumen y la submucosa es fina. Luego, en una apendicitis aguda, se va a producir un mayor engrosamiento de la submucosa. Vemos que ya no va a haber aire en el lumen, progresivamente puede llenarse de fluido y va a haber una mayor hiperecogenicidad de la grasa adyacente.
Ya en una apendicitis necrosada pueden aparecer eh, discontinuidad de la capa de la submucosa, lo que indica probablemente que se trate de una apendicitis gangrenosa. El contenido intraluminal puede aumentar en cantidad desplazando a la submucosa, y finalmente, si es que hay perforación de sus capas, como en este caso donde vemos que la punta del apéndice se encuentra totalmente desestructurada, lo que nos indica que se ha perforado y que también puede tener colecciones con características de absceso asociadas. Para el diagnóstico, ya hemos comentado que existen escalas de previsión clínica que permiten estratificar a aquellos pacientes con riesgo intermedio y que van a necesitar una prueba de imagen. También estos sistemas de puntuación clínica, como la escala de Alvarado o el Adult Appendix Score, junto con las imágenes, han permitido reducir el diagnóstico erróneo hasta el 20%, que anteriormente era con el examen clínico y los hallazgos de laboratorio, y actualmente las tasas de apendicectomía negativa se han reducido hasta el 6% con las pruebas de imagen. También existen escalas como la Scoring System of the Appendix Severity, que han ayudado a predecir la probabilidad de tener apendicitis complicada, que incluye ya parámetros de imagen, siendo la presencia de apendicolitos y un diámetro del apéndice mayor a 15 milímetros los principales signos predictores para apendicitis complicada. Las pruebas de imagen que disponemos incluyen la ecografía, la tomografía y en ciertos casos resonancia magnética. La ecografía tiene las ventajas de no utilizar radiación ionizante, ser fácil de usar, portátil y apropiada para pacientes pediátricos y embarazadas. Sus desventajas son que es una prueba que tiene una variabilidad en el rendimiento diagnóstico por ser operador dependiente y tiene altas tasas de resultados indeterminados. A nivel ecográfico vamos a encontrar signos directos e indirectos. Los signos directos incluyen la no compresibilidad del apéndice, aunque tener en cuenta que en casos de que esté perforada, el apéndice sí puede ser compresible. La presencia del apendicolito, que se va a visualizar como una imagen hiperecoica con sombra posterior. Luego tenemos un diámetro del apéndice mayor a 6 milímetros con un engrosamiento de la submucosa. A esto se le conoce como el signo de la diana, en la cual podemos encontrar un lumen lleno de líquido, un engrosamiento submucoso y las capas musculares de naturaleza hipoecogénica. También con el Doppler se puede visualizar una mayor hipervascularidad en etapas tempranas de la apendicitis aguda. Los signos indirectos incluyen la presencia de líquido libre que rodea el apéndice, un aumento de ecogenicidad de la grasa mesentérica o de las paredes a nivel del peritoneo. También se pueden encontrar abscesos locales
y ganglios linfáticos mesentéricos locales. Indirectamente también se puede encontrar signos de obstrucción secundaria a nivel del intestino delgado. Luego, el apéndice cecal tiene una alta variabilidad en su posición. Las retrocecales pueden ser difíciles de visualizar mediante ecografía. En este caso se tuvo que recurrir a una tomografía para visualizar los signos de apendicitis. También podría ser de difícil visualización un apéndice de localización pélvica. En este caso se extiende inferiormente, presenta dos apendicolitos y tiene conexiones pélvicas asociadas. Luego tenemos ubicaciones ectópicas raras a nivel del espacio subhepático. Vemos aquí que se encuentra inferior al borde inferior hepático. Puede localizarte dentro de una hernia inguinal, en el caso de una hernia de Amiant, dentro de una hernia femoral, en el caso de una hernia de Garengot, o también incluso en el cuadrante inferior izquierdo, en el contexto de una malrotación intestinal. Casos más atípicos incluyen la duplicación apendicular, donde se aconseja realizar la apendicectomía de ambos apéndices, incluso solo si uno está inflamado, o también una apendicitis del muñón en el contexto de una post-apendicectomía, siendo un factor de riesgo un muñón apendicular mayor a 5 milímetros. Luego tenemos los tumores apendiculares, siendo estos apenas el 1% de la patología apendicular. El tumor apendicular más frecuente va a ser el neuroendocrino carcinoide. Los hallazgos radiológicos van a ser muy sutiles o inexistentes porque son tumores muy pequeños y su pronóstico suele ser bueno, sobre todo si es menor a 2 centímetros y el manejo incluye una apendicectomía simple. Luego, los mucinosos suelen presentarse como mucoceles, masas quísticas con calcificaciones murales. Pueden ser de alto grado o bajo grado y tienen un pronóstico reservado si es que se asocian a pseudomixoma peritoneal. Se pueden complicar también con la ruptura del mucocele. Y menos frecuentes tenemos los adenocarcinomas colónicos, que se pueden presentar como masas sólidas en la base del apéndice sin mucocele. El pronóstico suele ser similar al cáncer colorectal avanzado. Entonces tenemos a los tumores neuroendocrinos que no tienen hallazgos radiológicos claramente definidos. En este caso fue una mujer de 76 años que acudió por dolor en fosa ilíaca derecha de un día de evolución a febril. Al tener clínica de apendicitis aguda, se realizó una ecografía y se encontraron hallazgos típicos de apendicitis aguda con dilatación del apéndice de hasta 9.3 milímetros, hiperecogenicidad de la grasa adyacente. A esta paciente se le realizó una apendicectomía laparoscópica. En los hallazgos operatorios se encontró una apendicitis aguda flemonosa con escaso líquido libre y que tuvo una buena recuperación postquirúrgica. Posteriormente, la anatomía patológica reveló que se trataba de un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Luego, ya en controles
Por tomografía en los meses siguientes no se encontraron lesiones nodulares ni adenopatías que sugieran recidiva. Luego tenemos a los tumores mucinosos. Este fue el caso de una mujer de 64 años con dolor en hipocondrio derecho irradiado a epigastrio de 2 semanas de evolución. No tenía fiebre ni ictericia. El dolor empeoraba con las comidas. Había tenido estreñimiento. Había un dudoso Murphy positivo. Y solicitaron la ecografía para descartar colelitiasis. En la ecografía, a nivel de fosa ilíaca derecha, se visualizó una formación nodular ovalada con alguna calcificación periférica sin vascularización mediante el Doppler. Se sospechaba que podía ser un mucocele apendicular, por lo que se recomendó completar el estudio mediante una tomografía. En la tomografía se visualizó a nivel de flanco derecho y fosa ilíaca derecha una formación quística bien definida con calcificaciones en la pared que era compatible con un mucocele apendicular. Luego de la apendicectomía, la anatomía patológica reveló que se trataba de una neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado. Bien, finalmente vamos a ver el diagnóstico diferencial, que incluye un amplio espectro de enfermedades, va desde inflamaciones o infecciones como diverticulitis, patología del aumento y el mesenterio como apendagitis, infartos omentales, adenitis mesentérica, luego enfermedades ginecológicas, urológicas y otras como la invaginación, el vólvulo ciego y la colitis isquémica. Entonces vamos a presentar algunos casos del servicio. Bien, este caso se trataba de un niño de 7 años que había sido ya valorado en 2 instituciones por sospecha de apendicitis. Entonces acude al servicio para descartar apendicitis aguda. El paciente cursaba clínica y hemodinámicamente estable. Se realiza la prueba durante la mañana y se encuentra un apéndice con calibre normal de 0.39 centímetros, lo que sí tenía varias adenopatías adyacentes de aspecto reactivo. Se catalogó como una adenitis mesentérica. Una consideración a tener en cuenta es que las adenitis mesentéricas con hiperplasia linfoide pueden tener un mayor engrosamiento de la mucosa, sobre todo en sus porciones más periféricas a nivel de las musculares mucosae, y a diferencia de una apendicitis aguda donde el engrosamiento es a predominio submucoso. Otro caso es el de una mujer de 13 años que acude múltiples veces a urgencias por dolor abdominal a nivel de fosa ilíaca derecha, fiebre y diarrea. Se sospechaba de apendicitis aguda, por lo que en un primer momento la primera ecografía no se logra visualizar el apéndice cecal, pero sí moderada cuantía de líquido libre sin identificar una clara causa. En una segunda ecografía tampoco se logra visualizar el apéndice. El resto era de características similares.
y ante la mejoría clínica del paciente fue dada de alta, pero el tercer día persisten los síntomas, se realiza una nueva ecografía y en esta se visualiza una estructura tubular de 4 milímetros en el interior del ciego. Se plantea una invaginación del apéndice cecal hacia el ciego y se deriva a este hospital. A su llegada es evaluada nuevamente y como nueva manifestación clínica se había agregado sensación de urgencia miccional, dolor en la región suprapúbica al miccionar y puño percusión renal positivo, por lo que se sospechaba de una nefronía o nefritis focal aguda. Sin embargo, se realiza la prueba de imagen y los riñones tenían un aspecto normal. A nivel del apéndice cecal, se visualizan que sus paredes estaban con mayor densidad, el diámetro del apéndice estaba aumentado, en el interior se visualizaba una imagen hiperdensa compatible con apendicolito y adyacente al apéndice habían colecciones pélvicas parcialmente organizadas de aspecto accesificado que se extendían hasta el saco de Douglas, por lo que se planteó una apendicitis complicada con absceso pélvico. El paciente recibió antibióticos, se realizó la apendicectomía y drenaje del acceso. Y en los hallazgos operatorios se confirmó que se trataba de un acceso recto-vaginal del saco de Douglas, secundario a una apendicitis pélvica. El otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es la apendicitis. Esta fue una mujer de 48 años con antecedente de supranalectomía derecha que acudió por dolor en epigastrio que se autolimitaba. Luego, en la prueba de imagen, se encontró un engrosamiento nodular con componente graso y de partes blandas y con mayor atenuación de la grasa adyacente. Estos hallazgos eran compatibles con apendicitis. El siguiente caso es de una mujer de 20 años que tenía dolor en fosa ilíaca derecha que se acompañaba náuseas y vómitos. La analítica no mostraba hallazgos relevantes, pero había una alta sospecha de apendicitis aguda, por lo que solicitan la imagen. En la ecografía se visualiza líquido libre en la mayoría de cuadrantes a nivel perihepático, subhepático y a nivel de la región anexial izquierda se encuentra una formación nodular heterogénea predominantemente hipoecogénica y se procede a realizar una tomografía. Se confirma líquido libre en la mayoría de cuadrantes y que tenía una densidad de hasta 70 unidades Hounsfield que era compatible con hemoperitoneo. El ovario derecho tenía características normales, pero a nivel del ovario izquierdo se encontró un punto sangrante compatible con un folículo hemorrágico, que también era compatible con los descensos de hemoglobina que había tenido la paciente durante su estancia de hospitalización en ginecología. El siguiente caso es para mostrar que también los hallazgos ecográficos pueden variar a nivel interoperador. Este fue una paciente de 32 años que acudió a urgencias por dolor en fosa ilíaca derecha.
Se realiza la ecografía, el feto tenía características normales, con actividad cardíaca y movimientos fetales conservados, y en una primera instancia los anejos impresionaban normales. Posteriormente, ante la sospecha de apendicitis aguda, es derivada a urgencias generales. Posteriormente, la analítica no tenía hallazgos relevantes y se realiza la ecografía. Se explora la fosa ilíaca derecha, donde no se logra visualizar el apéndice, tampoco hallazgos indirectos de apendicitis, pero sí a nivel de la región parauterina derecha, donde la paciente refería mayor dolor, se visualizaban numerosas varices pélvicas que replesionan con Doppler color, por lo que no se logra encontrar signo de apendicitis aguda. Posteriormente, la paciente tuvo una evolución favorable. Finalmente, el último caso se destaca como una patología ginecológica puede involucrar el apéndice. Este caso trata de una mujer de 61 años con dolor en epigastro, hipocondrio derecho de 4 a 5 días de evolución y fiebre. Tenía signos de irritación peritoneal y reactante de fase aguda elevados. A nivel de fosa ilíaca derecha se encontró una colección parcialmente organizada. Se planteó que podría tratarse de un absceso de origen apendicular con plastrón inflamado versus un absceso tubo-ovárico. A nivel izquierdo se encontró una lesión quística ovalada que parecía depender del anexo izquierdo. Posteriormente, la paciente ingresa a cargo de cirugía. Se le realiza una tomografía control en la cual ya se ve la colección más organizada y se plantea que podría tratarse de abscesos tubováricos bilaterales, por lo que la paciente pasa a cargo de ginecología. Se le realiza una anisectomía izquierda con salpingectomía derecha y apendicectomía, debido a que se encontró que la trompa derecha estaba dilatada, eritematosa y formaba un plastrón alrededor del apéndice. Posteriormente, la anatomía patológica reveló que se trataba de un absceso tubovárico derecho con compromiso apendicular y que el ovario izquierdo presentaba un cisto adenofibroma seroso papilar. En resumen, el diagnóstico diferencial de la patología apendicular es bastante amplio. También, a modo de resumen, destacar que en el algoritmo de manejo de apendicitis se refuerza el uso de escalas de estratificación de riesgo. Cuando son de riesgo intermedio, se apoya el uso de una prueba de imagen, y también que las pruebas de imagen son importantes para diferenciar apendicitis no complicadas de aquellas que son complicadas. También resumir los hallazgos ecográficos de la apendicitis aguda, que incluyen la visualización de una estructura tubular que termina en fondo de saco, con dilatación mayor a 7 milímetros, aperistáltica, no compresible, con pérdida de la estratificación mural, aumento de la señal Doppler, con aumento de la inflamación de la grasa periapendicular, ausencia de gas intraluminal. En ocasiones se visualiza el apendiculito que apoya el diagnóstico y que puede asociarse a más complicaciones. Finalmente, las conclusiones. Destacar que la ecografía sigue siendo una herramienta de primera línea, especialmente en pacientes pediátricos y embarazadas, debido a su carácter no ionizante. También tener en cuenta que el apéndice cecal presenta una alta variabilidad posicional, por ejemplo, retrocecal o pélvica, que
puede requerir en algunos casos complementar con una tomografía. Y finalmente se requiere un análisis detallado para el diagnóstico diferencial de la patología apendicular y no apendicular de la fosa ilíaca derecha. Estas fueron las referencias utilizadas y gracias por su atención.